Leamos con la ayuda del Señor algunos versículos en la palabra de Dios, empezando en el libro de Génesis capítulo 45 y el versículo 13. Dice: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. También quisiera leer de este capítulo el versículo 20, donde dice: y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Podemos también leer en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro, primera carta escrita por el apóstol Pedro, capítulo 2 y el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por ahora podemos dejar la lectura hasta aquí, confiando que el Señor nos dará bendición con su palabra. Amén. Estoy pensando en alguna semejanza que hay entre la responsabilidad que José colocó sobre sus hermanos, estando allí en Egipto, de regresar a la casa de su padre en Canaán para contarle acerca de sus glorias, las glorias que ahora José tenía en Egipto. Y pienso en la relación que existe entre esa responsabilidad que ellos tenían y el deber que nosotros como creyentes, como hijos de Dios en este mundo, también tenemos. Allí estaban los hermanos de José en Egipto. Ellos fueron los mismos que le vendieron a aquellos mercaderes madianitas y ahora le están viendo en toda su gloria, después de que había sufrido tanto, estando primero en la casa de Potifar, posteriormente en la cárcel. Los propósitos de Dios habían llegado al punto que él deseaba, y ahora José había sido hecho señor, gobernador de todo Egipto. Sus hermanos habían tenido la posibilidad de verle allí, y ahora José les está encomendando la responsabilidad de ir y contar a su padre todas las glorias que ellos habían visto. Ahora, hermanos, como decía, estoy pensando en nosotros. Ciertamente el cuadro en la historia de José nos puede hacer pensar principalmente en nuestra responsabilidad al ocuparnos en la adoración. No hemos podido en los días actuales reunirnos como iglesia para celebrar la cena del Señor, tomando de los símbolos en memoria de su cuerpo y de su sangre. Sin embargo, no estamos privados de un ejercicio personal de adoración a nuestro Dios. Debemos recordar que, por ejemplo, en el Evangelio escrito por Juan, en el capítulo 4, ahí estaba el Señor hablando con la mujer samaritana, y él, entre las cosas que le dijo, él resaltó la necesidad de verdaderos adoradores que adoraran al Padre en espíritu y en verdad. Hemos aprendido en relación con la adoración que tiene que ver con hablar al Padre acerca de las glorias del Hijo. No tiene que ver con un ejercicio de ruegos, de peticiones, ni siquiera muchas veces de alabanza, sino algo que va más allá de eso. Es ocuparse en presentar ante el Padre las glorias de aquel que le glorificó a él estando en este mundo. Como dijo el poeta del himno: a tu Padre le diremos
de las glorias de tu ser, aunque poco comprendemos de lo que Él sí puede ver. Algo así era lo que los hijos de Jacob, hermanos de José, tenían la responsabilidad de hacer. Pero, ¿cómo podían hacerlo? Creo, hermanos, que podemos notar en esto, por lo menos, principalmente, ellos necesitaron conocerle. Hubieron días cuando ellos estaban allí en Egipto, habiendo viajado para comprar alimentos para ellos y para su familia, y aunque se habían entrevistado con José anteriormente, no habían reconocido aún quién era él. Pero llegó el día cuando, no pudiendo José soportar más, él se dio a conocer a sus hermanos. Llama la atención que en el capítulo 45 de Génesis, donde leímos, dice en el versículo 3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Esa expresión nos hace pensar en el Señor, como por ejemplo aquella noche, cuando Él estaba allí en aquel monte orando, estando en gran angustia, llegaron aquellos para apresarle y preguntaron, Él preguntó, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno, y Él respondió, yo soy. Cuando dijo estas palabras, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Él es el yo soy, el gran yo soy, el mismo que se había revelado a Moisés, y ante la pregunta de Moisés, en cuanto a cuando al pueblo preguntare quién era que le había enviado para rescatarlos de Egipto, la respuesta que Moisés recibió fue, yo soy, me ha enviado. Es el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ellos tuvieron la necesidad primeramente de conocerle. Ellos tuvieron que contemplarle. Y es que, hermanos, para poder comunicar a otros acerca de las glorias y de las grandezas del Hijo, de nuestro amado Salvador, es indispensable primeramente que tengamos un ejercicio de contemplación de Él. Algo como lo que debió haber hecho la amada del Cantar de los Cantares. ¿Cómo podía ella describir tan perfectamente, completamente a su amado desde la cabeza hasta los pies? Primero debió haber tenido un ejercicio de contemplación de Él. Así es lo que debería suceder en nosotros en todo tiempo. No estamos privados de contemplarle. Una de las maneras en la que podemos hacerlo la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y el versículo 39. El Señor está hablando allí con incrédulos, judíos incrédulos, y Él les está diciendo a ellos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, a nosotros no es que nos parece, nosotros estamos seguros de que en la palabra encontramos la vida eterna y que el santo libro de Dios tiene como propósito fundamental dar a conocer al Hijo, y a través del conocimiento del Hijo llegamos a conocer al Padre. Qué bueno si pudiéramos en estos días de tanta limitación, de tanta restricción, ocupar nuestra mirada, ocupar nuestra alma en el Señor Jesús, puestos los ojos en Jesús, como lo expresa el escritor a los Hebreos allí en el capítulo 12. Eso fue lo que hicieron los hermanos de José. Primero le contemplaron, vieron aquellas glorias que ahora tenía. Y yo me imagino, hermanos, cómo fue que ellos tuvieron que llegar ante la presencia del Padre para contarle todo lo que ahora habían visto. Es un privilegio exclusivo de cada alma redimida el hecho de acercarse al Padre en adoración, pensando y ocupándonos en el Hijo. ¿Cómo podían los hermanos de José llegar a la presencia de su Padre sin reconocer delante de Él
nosotros vendimos a José. Le vendimos a aquellos mercaderes y él fue llevado a Egipto. Fue vendido como esclavo. Posteriormente estuvo preso y luego fue sacado de allí y fue exaltado y ahora es el Señor de todo Egipto. Esa es la experiencia de cada verdadero creyente. Ninguno, sin haber reconocido previamente su culpabilidad delante de Dios como un pecador perdido, ninguno que no haya experimentado un verdadero arrepentimiento puede estar preparado para un ejercicio de verdadera adoración. Recordamos, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El problema de los samaritanos, tal vez tenían espíritu para adorar, pero no adoraban según verdad. El Señor le dijo a la samaritana que ellos adoraban lo que no sabían, pero los judíos que iban a Jerusalén para adorar, adoraban lo que sabían. Su adoración estaba conforme a el mandamiento, a lo menos en cuanto al lugar que Dios le había ordenado. Y así, hermanos, quiera Dios que el ejercicio personal, o cuando llegue el tiempo, el ejercicio congregacional de adoración nuestra, sea un ejercicio en espíritu y en verdad. Pero necesitamos conocerle para poder posteriormente comunicar sus glorias. Allí podemos ver la responsabilidad que tenemos en las palabras del apóstol Pedro, lo que hemos citado de la primera carta, el capítulo 2 y el versículo 9. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solamente está relacionado con el privilegio de llegar ante el Padre a contar las glorias del Hijo, sino también ante aquellos que no le conocen, ante aquellos que no son salvos. Ellos tienen necesidad de conocer también al Salvador. Pero, ¿cómo podemos nosotros dar a conocer a alguien a quien previamente no hemos conocido nosotros? Debía decir también que allí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el Señor está en su oración hablando al Padre y Él le dice que Él desea que los que Dios el Padre le había dado a Él dice, quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. Ciertamente hay glorias de Él que aún no hemos podido ver. ¿Cuánto habrá en el cielo que solamente en la eternidad podremos conocer y contemplar de Él? Pero mientras estamos aquí en este mundo, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 3 y en el versículo 18, allí el apóstol dice que nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo las glorias del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Qué bueno si tuviéramos, como el apóstol, el deseo, el intenso deseo de conocer cada día más al Señor. Cuando Él escribe a los filipenses, allí en el capítulo 2 y en el versículo 10, Él dice, a fin de conocerle. Y antes de esto, en el contexto de ese versículo, Él está hablando de todo lo que Él había tenido que tener como basura para alcanzar aquella meta. Él había enumerado algunas de las cosas que para Él eran de tanto valor cuando estaba viviendo su vida en el judaísmo. Pero cuando llega a ese versículo 10, Él habla de algo superior. Había abandonado todo aquello para ganar a Cristo, y dice allí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hermanos, ciertamente hay muchas cosas que podrían estar ocupando nuestro tiempo, que podrían estar atrayendo nuestro corazón, haciéndonos dedicar tanto a eso y descuidar un ejercicio constante de contemplación para conocer al Señor Jesucristo y tener entonces la capacidad de contar al Padre acerca de esas glorias que Él ya conoce, pero que le agrada oír, y contar a aquellos que no son salvos de esas virtudes que ellos necesitan conocer.
El mundo está perdido y estamos viviendo días en los que se acentúa más la necesidad que ellos tienen. No solamente es el problema del virus, eso tal vez sería lo menos importante. Si ellos pudieran entender que su mayor problema es el pecado, la necesidad que tienen del perdón, que morir no es lo peor, sino lo que está después, estar excluido de la presencia de Dios para siempre. Pero ellos podrían ser salvos de eso. ¿Cómo? Llegando a creer en el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues hermanos, somos nosotros los que hemos sido enviados. Tal vez en medio de la situación presente las cosas son más difíciles, pero creo que en lo que esté a nuestra mano, a nuestro alcance hacer, usando los medios que Dios nos dé, la responsabilidad siempre estará presente. Ahí están los vecinos, ahí están los familiares, cualquiera con quien podamos tener contacto, así no sea un contacto tan cercano, que el Señor ponga en el corazón nuestro el intenso sentir de la necesidad que ellos tienen de conocer también al Salvador. Pero otra cosa que me ha llamado la atención y que hemos leído allí en Génesis en cuanto a la historia de José, es aquellas palabras que Faraón dijo en cuanto a cuál sería la posición de la familia de José cuando ellos llegaran a Egipto. Allí en el capítulo que estamos leyendo, 45 y el versículo 20, leímos que Faraón dijo, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Solamente podemos utilizarlo como una aplicación. Sabemos que muchas veces en la palabra de Dios Egipto es una figura del mundo, y que Dios guarde a cada creyente, que nos guarde del mundo. No somos del mundo, no seamos guardados más bien de amar al mundo. Pero en este caso solamente quiero tomar una aplicación pensando en la experiencia de los hermanos de José. Ellos iban a tener 3 experiencias. Una de ellas era conocerle. Después tenían que comunicar sus glorias. Pero otra cosa, ellos iban a compartir esa gloria. Faraón está diciendo, las riquezas de Egipto serán vuestras. Y hermanos, eso me hace pensar en nuestra posición y en el disfrute que tendremos un día no muy lejano de las glorias del Hijo. Allí en el capítulo 17 de Juan, el Señor está diciendo, para que vean mi gloria. Pero cuando leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en los versículos 16 y 17, allí encontramos que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. También el apóstol Pablo mismo escribiendo a los Efesios, allí en el capítulo 2 y en el versículo 6, él habla de cuál es nuestra posición actual en gloria y cuál será nuestra condición futura con el Señor. Y allí él está diciendo que juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De modo que de la misma manera como aquellos hermanos de José, indignos de tal gracia, ahora tenían la responsabilidad de ir, después de haber conocido sus glorias, a contar sus glorias, y luego iban a regresar para compartir aquellas glorias. Es lo mismo, hermanos, que nosotros tenemos y tendremos como experiencia. Insisto, debemos ocuparnos en conocer sus glorias. Lo que el Señor ha querido revelar de Él está a nuestro alcance. Debemos ocuparnos en compartir sus glorias. En nuestra adoración, contar al Padre de las glorias del Hijo. En la predicación, así sea personal, dar a conocer a otros las virtudes del Hijo. En 1 Pedro también, capítulo 3, versículo 15,
El apóstol dice: está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero anhelamos un día futuro, cuando no solamente será un ejercicio de nuestra mente, sino que los ojos de nuestros cuerpos glorificados podrán contemplar y compartir de las glorias de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya hay un lugar en el cielo seguro para nosotros. Hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo, y nos debe animar recordar lo que está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ojalá, hermanos, que estas palabras nos traigan provecho y animación, que sea para la gloria de Dios y que Él prospere su palabra. Amén.